con mucho amor para el pueblo mexicano, porque Dios les ama y desea que todos procedamos al arrepentimiento. El Día de Muertos es una celebración muy grande en México. Esta tradición combina antiguas creencias indígenas con el catolicismo colonial, la cual originalmente buscaba honrar y recordar a los difuntos, creyendo que sus almas regresan por unos días al mundo de los vivos. Actualmente se erigen altares con ofrendas florales, comida, esculturas y hasta pintura corporal alusiva a la muerte. Se hacen desfiles, vigilias en los panteones, y pueblos y ciudades enteras se visten entre el contraste de lo colorido y lo lúgubre. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre el Día de Muertos? ¿Realmente ellos vuelven? ¿Tienen necesidad de que se haga oraciones por ellos? ¿Cómo podemos los cristianos discernir el trasfondo espiritual a la luz de la palabra de Dios, sin demonizarlo todo y rechazar por completo la cultura? ¿Hay algo redimible en esta fiesta? Quédate muy atento a este video y espero que te sea de mucha bendición. Los indígenas mesoamericanos, como los mayas, náhuatls, purépechas, etc., hacían rituales para honrar a la muerte y a sus ancestros, basándose en creencias místicas sobre el ciclo de la vida y la muerte y el tránsito hacia el otro mundo. Con la llegada de los españoles a nuestro continente, las prácticas indígenas se mezclaron con las celebraciones católico-romanas del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y la de los fieles difuntos, el 2 de noviembre, dando forma al sincretismo actual. Con el tiempo, cada pueblo adaptó y mezcló elementos indígenas y cristianos según su historia local, resultando en una gran variedad de expresiones culturales. Sin embargo, como esta fiesta involucra prácticas de corte espiritual, es menester analizarla a la luz de la Biblia. En las Escrituras no se menciona por ningún lado ni se prescribe la celebración de la muerte, ni tampoco de la intercesión por los difuntos, sino todo lo contrario. La palabra de Dios contiene amonestaciones acerca de prácticas ocultistas y esotéricas, estableciendo límites muy claros y contundentes. Un par de versos en el Antiguo Testamento. No sea hallado en ti quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Deuteronomio 18, del 10 al 12. La persona que se vuelva a los muertos o a los espíritus profanará a Jehová. Yo pondré mi rostro contra ella y la cortaré de entre su pueblo. Levítico 26. Por su parte, en el Nuevo Testamento vemos que en la parábola del rico y Lázaro se enseña que no es posible la comunicación entre vivos y muertos. Entre nosotros y vosotros hay un gran abismo puesto, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y en Gálatas 5 se menciona la hechicería como parte de las obras de la carne por las cuales habrá hombres que no heredarán el reino de Dios. Este término, hechicería, viene del griego farmaquía, que abarca toda práctica mágica, ocultista o de manipulación espiritual. En la víspera del Día de Muertos, vemos a la muerte representada en Catrinas, una figura icónica de una calavera o esqueleto vestido elegantemente. Se usan elementos decorativos para las casas, los comercios, carteleras escolares, plazas públicas, alimentos con forma de Catrina y hasta personas que se maquillan y disfrazan como una de ellas. El razonamiento de ello no es representar miedo ni horror, sino burlarse de la muerte y aceptar la mortalidad y celebrar la vida. Es una forma cultural de perderle el miedo a morir y recordar que a todos nos va a tocar morir, como parte natural de la existencia. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la muerte? Para empezar, la muerte no es un ente personal como lo es Dios, o como lo son los ángeles, o el diablo y sus demonios. No es una figura tétrica cadavérica, encapuchada y con una hoz. La muerte es un estado de separación del alma y el cuerpo, es decir, no es la aniquilación del alma, sino la transición del plano terrenal a otro plano,
ya sea en presencia de Dios o en separación de Él. El cuerpo vuelve al polvo, pero el alma sigue existiendo. Aunque es parte natural de lo que como seres humanos tenemos por seguro, la muerte nunca fue parte del plan original de Dios. La Biblia dice que la muerte vino a consecuencia del pecado, la cual entró por el primer hombre, Adán, y la heredamos todos después. Por eso es que, desde el nacimiento, comenzamos a morir. Sin embargo, más allá de la muerte física, la Biblia nos habla de la separación del ser humano con Dios. Desde que el hombre pecó, fuimos destituidos de la gloria de Dios. El día que Adán y Eva pecaron, no murieron físicamente, pero sí espiritualmente, porque se rompió la comunión con Dios. De modo que, desde ese entonces hay una gran cima, dice la palabra de Dios, entre nuestro Creador y nosotros. Hay una pared de separación que nos impide acercarnos a Él. A consecuencia de haber heredado la muerte espiritual, todos necesitamos redención de nuestros pecados para poder vivir espiritualmente. Y el único que logró apaciguar la ira de Dios y cerrar esa brecha de separación fue Jesucristo, quien es Dios encarnado, el único sin pecado que se dio en sacrificio como intermediario entre Dios y los hombres, pagando la deuda del hombre de modo que pudiésemos, por medio de él, heredar la vida eterna. Y para que no quede ninguna duda de que la esperanza en Cristo es certera, descansamos en su resurrección. Él se levantó de entre los muertos al tercer día, frente a una gran nube de testigos, apareciéndose con su cuerpo glorificado a muchas personas, probando así ser quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador de la humanidad. La Biblia dice que Él representa las primicias de los que durmieron, es decir que, por su resurrección, hay garantía para todos los muertos en Cristo de que un día vamos a resucitar también. Y este es el Evangelio, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Desde entonces, la muerte ya no es una derrota para el creyente porque Jesucristo venció la muerte. Y tenemos paz para con Dios por medio de la sangre de su cruz. ¿Y qué pasa con aquel que muere impenitente sin el perdón de sus pecados? La palabra de Dios dice que aquel que no se halle en Cristo al momento de enfrentar a su Creador sufrirá la muerte segunda. ¿Cómo es esto? Pues se refiere a la condenación final y eterna, la separación definitiva de Dios para siempre. Apocalipsis 20:14. ¿A dónde van los muertos al partir de este mundo? La Biblia nos indica que el creyente va inmediatamente a la presencia del Señor en el cielo. Mas el incrédulo, aquel que no se arrepintió en vida, va al infierno, al lugar de tormento. Sobre estos lugares, pese a que las corrientes de la nueva era han querido redefinir el cielo y el infierno como estados de la mente y lo han mezclado con conceptos esotéricos y místicos, la palabra de Dios nos revela que estos son lugares literales a los que van las almas de los seres humanos una vez que mueren. El cielo como lugar de reposo en donde ya no hay dolor ni penas y donde se encuentra la presencia de Dios. Y el infierno como un lugar donde jamás cesa el lloro y el crujir de dientes y donde la llama nunca se apaga. Un lugar donde no está la presencia de Dios. Muchos apelan a otros lugares o a otras realidades en un afán de rechazar o evitar la verdad que nos arroja la palabra de Dios sobre el destino eterno del hombre. Algunos dicen que hay reencarnación, es decir, que el alma vuelve a vivir en otro cuerpo, en otra vida. Pero nada más lejos de la realidad que eso, porque la palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, no hay segundas oportunidades. En esta vida es cuando debemos ocuparnos de pensar en nuestra eternidad, de recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador para ser libres de la condenación eterna. Y para el creyente, la muerte es solo una puerta que lo lleva hacia la vida eterna con Dios.
porque nosotros no tenemos el poder de burlar a la muerte de manera definitiva, sino que hubo uno que la venció y debemos acudir a Él tan pronto como podamos. Debemos recurrir al Señor Jesucristo mientras Él pueda ser hallado. Por otro lado, la tradición católico-romana asume que hay un tercer lugar al que pueden ir las almas, el purgatorio. Un estado temporal de purificación reservado para quienes mueren en gracia de Dios, pero que todavía tienen pecados veniales o consecuencias del pecado no totalmente purificadas. Es decir, no es el infierno ni el cielo, sino un estado intermedio. El purgatorio, según el catolicismo, implica sufrimiento y el alma sufre para ser purificada completamente. ¿Cuánto tiempo? Pues no se establece una duración exacta, sino todo el tiempo que cada quien necesite para preparar su alma para el cielo. La Biblia no nos habla de un estado intermedio, mucho menos de que el hombre deba pagar por sí mismo la purificación de su alma, ni siquiera estando en el cuerpo, ni tampoco estando ya muerto físicamente. Nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios cuando se trata de querer ganarnos la salvación por nuestra cuenta. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que Jesucristo hizo todo perfecto al morir en la cruz, y por eso pronunció Tetelestai, que significa consumado es. Cristo venció la muerte y por eso podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por eso decía un predicador que, a un creyente, lo único que la muerte puede hacerle es entregarlo a su Señor. Sería una ofensa y una burla al nombre de Jesucristo el pensar o siquiera decir que nosotros debemos ayudarle a Él a completar su obra. Es como si estuviésemos asumiendo que lo que Él hizo estuvo incompleto, imperfecto, que le faltó algo. ¿Qué puede ofrecerle el hombre a Dios más que su propio pecado y su propia inmundicia? ¿Qué más nos queda sino implorar, clamar a Dios por su perdón en arrepentimiento para recibir por gracia aquello que Él ganó derramando toda su sangre en la cruz del Calvario? ¡Aleluya! Además, la Biblia está llena de promesas para aquellos que mueren en Cristo. Es un consuelo firme saber que no hay necesidad de hacer purificación posterior como se cree acerca del purgatorio, sino que la resurrección es la meta final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Juan 11, 25 y 26. Por otro lado, la transformación del cuerpo hacia un cuerpo glorificado es parte de la promesa de resurrección que Cristo garantizó para los creyentes. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, del 20 al 21. Ahora, regresando de lleno a la celebración del Día de Muertos, ¿se dan cuenta de que la muerte no es algo para burlarse? Hemos dicho que, según la tradición cultural, la gente representa a la muerte con catrinas a modo de reírse de ella. Pero esto no hace más que trivializar algo que todos debemos tomar en serio, porque cada quien es responsable de su destino eterno. Quizá el que se represente con tantos colores e incluso se hagan películas infantiles sobre ello, de alguna manera reduce el discernimiento espiritual, porque minimiza la sensibilidad de la gente al creer que la muerte es algo para tomarse a la ligera. Y no se trata tampoco de vivir asustados o con paranoia, sin disfrutar la vida y en ansiedad. Pero hay gente que deliberadamente rechaza la palabra de Dios y evita hablar seriamente de la muerte, quizá por rebeldía, por miedo o incluso por ingenuidad, creyendo que porque Dios es bueno no va a mandar a nadie al infierno. Pero esto no es así. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios despliega su gracia y misericordia, así como también su ira. Como hemos dicho antes,
El impenitente estará para siempre separado de Dios en el lugar de tormento, pero aquel que se ocupó de meditar en el destino eterno de su alma y se acercó en arrepentimiento y fe a Jesucristo mientras estaba en el cuerpo, heredará la vida eterna en el cielo. ¿Qué hay sobre los altares, las ofrendas y el contacto con los muertos? Los altares del Día de Muertos se construyen con distintos elementos: fotografías de los difuntos, comida como pan de muerto y otros alimentos favoritos del fallecido, agua, sal, una cruz cristiana, papel picado de colores, catrinas, velas y flores de cempasúchil, entre otros. Popularmente se cree que las almas de los difuntos regresan por un tiempo para convivir con los vivos y recibir sus ofrendas, ser consolados y participar en la memoria familiar. Algunas personas toman esto de manera literal y otras solo simbólicamente. Sin embargo, es más aceptada la idea de que los fallecidos velan por nosotros desde el más allá. Comunicarse con los muertos es una práctica que lamentablemente fascina a mucha gente, sobre todo a los que buscan consuelo tras haber perdido a alguien muy querido. Sin embargo, es aquí donde debe dibujarse una línea roja, ya que el consuelo podemos hallarlo primeramente en Dios, que es la fuente. Podemos hallarlo en otras personas, podemos hallarlo en la palabra de Dios o en otras actividades que nos ayuden a despejarnos. Porque Dios aborrece la nigromancia o necromancia, que es precisamente la invocación de los muertos. Dios aborrece cualquier consulta espiritista o ceremonia que involucre magia ritualística, brujería o esoterismo. En Deuteronomio 18, del 10 al 11, hay una fuerte advertencia contra esta práctica. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni agorero, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación delante del Señor todo aquel que hace estas cosas. En la historia bíblica narrada en 1 de Samuel capítulo 28, el rey Saúl acudió a la divina de Endor para llamar a Samuel de entre los muertos. Aunque hay una disputa entre si era verdaderamente el espíritu de Samuel o no, lo cierto es que esta acción de Saúl resultó en un severo juicio de Dios sobre él. Ni siquiera los reyes están exentos de las consecuencias de violar los mandamientos de Dios sobre la comunicación con los muertos. Y esto está ligado a la verdad de que solo a Dios pertenece el control sobre la vida y la muerte. De modo que buscar respuestas entre los muertos es desviar esa autoridad y confianza que debemos depositar solo en Dios. Las flores de cempasúchil, las cuales están asociadas al sol y a la vida después de la muerte, se colocan en los altares para guiar y alimentar a las almas que, según la tradición, regresan del más allá. Pero no existe base bíblica para creer que los muertos regresan o que necesitan guía o alimento. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Eclesiastés 9:5. Así que la adoración o tributo espiritual debe dirigirse solo a Dios, no a los muertos. No sea hallado en ti quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Deuteronomio 18, del 10 al 12. Algunos piden por las almas, pero ellos no necesitan intercesión de nuestra parte para sacarlos del purgatorio porque, como dijimos antes, al morir estaremos presentes ante el juicio de Dios inmediatamente. Tampoco debe asumirse que los espíritus vagan por el mundo como almas en pena, sino que ellos van a su lugar de destino y la palabra de Dios dice que solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay manera de que los muertos puedan cuidar de nosotros desde arriba. Así que no se deben dirigir las oraciones a los difuntos, ni en favor de ellos, ni tampoco en favor de nosotros mismos aquí en la tierra. No hay comunicación posible una vez que trascendemos el plano físico. La oración es una relación viva con Dios, no con quienes ya partieron. ¿Qué hacemos entonces con la memoria de nuestros difuntos? ¿Qué sí es lícito? Yo sé que todo lo anterior podría haber sonado muy chocante para muchos, y quizá algunos hasta se enojaron conmigo.
y les doy las gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Quiero decirles que no soy yo la que pone las reglas. Dios es el dueño de todo y el que pone las reglas. Sin embargo, en aras de mostrar amor ante un tema tan sensible, quiero decirles que hay cosas que ciertamente pueden redimirse. Porque Dios no es un ogro que no se compadece de nuestro dolor o de nuestras pérdidas. Al contrario, Dios está cercano al manso y humilde de corazón, y Él venda las heridas de todos aquellos que están quebrantados. Y un ejemplo muy claro en la palabra de Dios es cuando dice que Jesús lloró tras haber ido a visitar a Marta y a María 3 días después de que su hermano Lázaro había muerto. Y ella le dijo: Marta, Señor, ¿no ves que ya hiede el cuerpo? ¿Dónde estabas? Prácticamente eso fue lo que le dijo. ¿Dónde estabas tú mientras mi hermano moría? Pero el Señor tiene un propósito para todo. Y en este pasaje vemos claramente el corazón de Jesús hacia los que experimentan pérdidas, quebranto y dolor. Hay que hacer matices, porque es legítimo recordar a quienes ya no están. Los seres humanos hemos estado involucrados en rituales desde tiempos muy antiguos. Y de hecho, en lo personal creo que algunos son necesarios. Forman parte de nuestro crecimiento y moldean quiénes somos y la cosmovisión que tenemos del mundo. No todo es malo ni tampoco tiene que ser plano e insípido en la vida. Sin embargo, como dije antes, hay que saber hacer matices, porque jamás la cultura estará por encima de lo que agrada o desagrada a Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y como lo he venido repitiendo a lo largo de este video, en ningún lado la palabra de Dios nos incentiva a que tomemos las riendas de nuestra propia sanación al tratar de comunicarnos con los seres queridos que ya están fallecidos, sino que la palabra de Dios dice, en palabras del mismo Jesús: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y esa es una promesa maravillosa en la que debemos descansar, a la que nos debemos arraigar, a la que nos debemos aferrar, porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz y es certera, y es una promesa para todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesús. Cuando las tradiciones y los rituales mezclan elementos de brujería, esoterismo o misticismo, hay que saber separar o incluso desechar. Una vez más, es lícito e incluso necesario hacer cosas que nos permitan mantener viva la memoria de aquellos que ya partieron. Cosas que nos permitan pasar nuestras tradiciones y costumbres, nuestra identidad, hacia las siguientes generaciones. Cosas que nos permitan confortar nuestro corazón y confortar el corazón también de quienes nos rodean, recordando la vida de quienes se nos adelantaron y celebrando sus vidas. Hay maneras no paganas y lícitas de hacer esto. Por ejemplo, podemos recopilar fotografías de nuestros seres queridos como un recuerdo precioso, fortaleciendo la identidad y la unidad familiar, y abstenernos de tomarlas como elementos para la idolatría, la oración a los muertos, ni tampoco a la veneración de ellos. Podemos preparar sus platillos favoritos y reunirnos a la mesa para comerlos y también contar anécdotas que mantengan su memoria viva. Vivencias que nos ayudarán a mantenerlos vivos en nuestros corazones y recordando que toda provisión viene de Dios. Tampoco hay nada de malo en el uso de flores como la cempasúchil, porque la naturaleza pertenece a nuestro Creador, pertenece a Dios. De hecho, incluso se le puede dar otro significado simbólico a esta flor. Podemos pensar en la fragilidad de la vida y en la belleza efímera de nuestra existencia. Es común, como todos sabemos, que se lleven flores para adornar las tumbas en los cementerios o incluso tenerlas dentro de la casa, quizá al lado de una foto de aquel familiar que hemos perdido. Y no hay nada de malo con eso. Podemos recordarlos con amor de esta manera y también apreciar la belleza de la creación de Dios. Es más, si nos queremos poner más filosóficos, podríamos resignificar la cempasúchil como un recordatorio del ciclo de la vida, el paso del tiempo y la fidelidad de Dios en las estaciones. O incluso tomar oportunidad para evangelizar, explicando que la verdadera luz que guía no es una flor, sino Cristo, quien es la luz del mundo.
No deberíamos levantar altares con ofrendas o veladoras, ni colocar comida para que el alma del difunto regrese, ni tampoco rezar por los muertos, ni tratar de invocarlos para comunicarnos con ellos. Por su parte, pintarse como Catrina o tener figuras que trivialicen la muerte es a riesgo de cada quien, sabiendo que esto tiene un peso en la conciencia y en la manera de procesar un tema tan crucial como la muerte. Reafirmamos que en Cristo hay una esperanza que trasciende esta vida terrenal, una promesa mucho más inmensa y gloriosa que la sola suposición de volver al mundo de los vivos una vez al año. Pues la resurrección es el fin último para aquellos que han muerto en Cristo. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 14. Así que es válido sentir tristeza y llorar a nuestros difuntos. Podemos atravesar el luto de maneras lícitas y sanas, sabiendo que es un llanto con esperanza, porque para aquellos a quienes les fueron perdonados sus pecados en vida y eligieron seguir a Jesús, la muerte física no es el fin, sino un paso hacia la vida eterna con Él. Mientras que la celebración del Día de Muertos no se mezcle ni se confunda con las creencias místicas, nos es lícito. Porque ni las flores ni la comida tienen poder alguno en sí para atraer nada sobrenatural, sino que más bien son las emociones humanas las que procesan todos estos elementos como estímulos que les sirven para sobrellevar situaciones complejas. Los objetos culturales no son impuros por sí mismos. Lo que los contamina es la intención del corazón. Así que podemos disfrutar de la cultura, pero debemos redimirla, no repetirla sin discernimiento. Podemos pedir a Dios sabiduría para que nos ayude a desechar lo malo y a tomar lo bueno. Entienda quien pueda.